This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at Ari Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz Plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz Plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discounts. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in March 31st, 2026. Me llamo Ezequías, y esta es la crónica de las pruebas que enfrenté y cómo a través de ellas se manifestó la fuerza divina. El significado de mi nombre, Dios fortalece, nunca fue tan apropiado como ahora, al mirar hacia atrás y contemplar los innumerables desafíos que la vida me reservó. El escenario de mi historia es el fragmentado reino de Israel. En medio de las ruinas políticas y espirituales, las tribus de Benjamín y Judá se unieron bajo la bandera del reino de Judá, erigiendo Jerusalén como capital de este reino del sur. En contraposición, las 10 otras tribus se agruparon en torno a Siquem, en Samaria, manteniendo el antiguo título de Israel y formando el reino del norte. Hijo de Acaz, un rey cuyas acciones trajeron desagrado divino, crecí en un palacio marcado por decisiones cuestionables y desviaciones de fe. Mi padre, entregado a la idolatría y al irrespeto a lo sagrado, vio su derrota a manos del rey Aram como una señal de los dioses de Damasco, a los cuales comenzó a hacer sacrificios, olvidando las enseñanzas pasadas por mi abuelo, un hombre de virtud. Las prácticas detestables de mi padre no se detuvieron ahí. Llegó al extremo de sacrificar a sus propios hijos, un acto que manchó profundamente el legado de nuestra familia y destrozó el corazón de nuestro reino. Ahora, a los 25 años, asumo el trono en medio de un período de profunda crisis moral y espiritual. A diferencia de mi padre, decidí restaurar el honor y la piedad que marcaron los días de nuestro ancestro David. Mi reinado comienza con la promesa de redención, de reconstruir lo que fue destruido y de guiar a nuestro pueblo de vuelta a los caminos que el Señor desea para nosotros. Tan pronto como ascendí al trono, una de las primeras medidas que tomé fue erradicar la idolatría que se había arraigado profundamente en nuestro reino. Derribé los altares paganos, rompí las estatuas de piedra y extirpé los Asherim, símbolos sagrados de una diosa de la fertilidad venerada desde hace mucho tiempo en nuestras tierras. Asherah, esta entidad pagana, era frecuentemente representada por un tronco de árbol, un poste sin ramas, clavado en el suelo como un homenaje a la diosa de la fertilidad. Estas representaciones no eran simples troncos. Muchas veces eran trabajadas en formas que simbolizaban a la propia diosa, y los lugares donde se encontraban eran conocidos como bosques sagrados. Asociada a la luna y considerada consorte de Baal, el dios del sol, Asherah era una figura central en el panteón de deidades que desviaban a nuestro pueblo de los caminos del Señor. El culto a Asherah fue una espina constante para Israel, un legado de nuestra conquista incompleta de Canaán. Incluso Salomón,
en el apogeo de su sabiduría, sucumbió al encanto de estas prácticas idólatras, introduciendo el culto a esta diosa de los sidonios en nuestro reino. Esto era intolerable, una afrenta directa a las claras instrucciones de Dios, que aborrece cualquier forma de idolatría y cuya ira se inflama contra tales transgresiones. Además de la idolatría, la situación del templo y de los levitas, nuestros sacerdotes, también era deplorable. Los levitas, descendientes de Leví y encargados del servicio sagrado, habían descuidado sus funciones. Bajo el reinado de mi padre, las puertas del templo fueron cerradas, las lámparas apagadas y los sacrificios esenciales a nuestra adoración fueron abandonados. Percibiendo la gravedad de la situación, determiné que era esencial reabrir y purificar el templo. No podíamos permitir que la casa de Dios permaneciera en desolación. Era crucial restaurar el orden y la pureza del lugar donde nos encontramos con el divino, asegurando que el templo volviera a ser un lugar de oración y adoración, conforme al designio del Señor para su pueblo. En mi viaje de renovación espiritual y restauración de la verdadera adoración, me encontré con un símbolo de devoción que se había desvirtuado. La serpiente de bronce, creada por Moisés como un instrumento divino de curación, había sido transformada en objeto de idolatría. Hasta ese momento, el pueblo de Israel quemaba incienso ante ella, llamándola Neustán, una mera escultura de bronce. Era trágico ver cómo un medio de salvación divina se había convertido en un ídolo. Estaba decidido a no repetir los errores del pasado. Mi convicción era que las adversidades que asolaban Judá eran fruto de nuestra desobediencia colectiva. Decidí, por lo tanto, romper con las prácticas de mi padre, el rey Acaz, y elegí un camino de fidelidad y honor a Dios. Convocó a los sacerdotes y levitas, recordándoles su sagrado llamado. Era esencial que se realinearan con su propósito original, servir y glorificar al Señor. Con una fe inquebrantable, confié en el Señor, el Dios de Israel. Mi compromiso era profundo. Seguí fielmente al Señor, observando sus mandamientos dados a Moisés. En los esfuerzos para restaurar el templo, no escatimé esfuerzos en ofrecer holocaustos y sacrificios. Convocó a todo Judá a unirse en este movimiento de renovación espiritual. Instruí a los levitas a entonar alabanzas al Señor, usando los magníficos salmos de David, una poesía que captura la esencia de la alabanza divina. Tras la purificación del templo y de nuestros corazones, invité al pueblo a traer sus ofrendas personales, reafirmando el templo como un centro de sacrificio y adoración individual. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning, careless fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. La respuesta de la asamblea fue sorprendente. Vinieron con un deseo ardiente de honrar a Dios a través de sus sacrificios.
La dedicación del pueblo, una vez dada la oportunidad, dejó a los sacerdotes maravillados y reflejó el poder restaurador de una verdadera comunión con el divino. En medio de estos tiempos tumultuosos, la presencia de Dios era evidente en mi jornada. Por su gracia, tuve éxito en todas mis empresas, extendiendo el dominio de Judá hasta los confines de Gaza, incluyendo desde las más solitarias torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas y populosas. Sin embargo, en el 4º año de mi reinado, surgió un nuevo desafío en el horizonte. Salmanasar, rey de Asiria, lanzó un cerco implacable contra Samaria. Tras 3 años de resistencia, las 10 tribus del reino del norte sucumbieron, una caída que prenunciaba el peligro inminente para las 2 tribus de Judá. Los eventos en el norte sirvieron como una sombría advertencia. Pude ver de cerca las trágicas consecuencias de la infidelidad al Dios de Abraham y el abandono de sus mandamientos a cambio de la adoración a dioses extranjeros. La calamitosa derrota de las tribus del norte fue una lección amarga, ilustrando el destino que podría esperarnos si nos desviábamos del camino establecido por Dios. La Asiria, una nación de notoria brutalidad y cuya capital era Nínive, era conocida por su crueldad sin límites. Las historias de sus prácticas atroces, como el empalamiento de enemigos y el gobierno por el terror, se esparcieron por todas las tierras. Cuando Sennacherib, sucesor de Salmanasar, ascendió al trono y marchó contra las ciudades fortificadas de Judá, capturando todas excepto Jerusalén, la realidad de nuestro propio peligro se hizo palpable. En esa hora crítica, envié un mensaje a Sennacherib, que estaba en Laquis, admitiendo mi error y buscando clemencia. Reconozco mi falta, retírate y soportaré lo que me impongas. Este acto de humildad fue impulsado por la conciencia del poder devastador del adversario y por la clara visión de las consecuencias de alejarse de las directrices divinas. 5 años después de la caída de Samaria, la amenaza del rey de Asiria se intensificó contra Judá. Anteriormente habíamos resistido, pero la situación ahora se mostraba más grave. El ejército asirio había capturado todas las ciudades fortificadas de Judá, quedando solo Jerusalén para una conquista total. Éramos el último bastión de resistencia y el peso de esta realidad era abrumador. El miedo de lo que podría pasarle a mi pueblo si Jerusalén cayera me asolaba. ¿Cómo sobrevivirían? En respuesta a mi intento de apaciguamiento, Sennacherib exigió un pesado tributo, 300 talentos de plata y 30 de oro. Con el corazón pesado, entregué no solo los tesoros del templo del Señor, sino que también desarmé y quité el oro que adornaba las puertas y umbrales del templo, entregando todo al rey asirio. La esperanza era que tal gesto de sumisión garantizaría la seguridad de Judá, pero en vez de eso, solo empobreció aún más el reino y el templo, sin disuadir la ambición de Sennacherib. Confrontado con esta creciente amenaza, busqué una alianza defensiva con Egipto, creyendo que podrían ofrecer el apoyo necesario. Sin embargo, el profeta Isaías desaconsejaba vehementemente tal dependencia. Él advirtió que confiar en Egipto sería motivo de gran consternación y vergüenza. Isaías profetizaba que la confianza depositada en los egipcios se mostraría inútil, y que los habitantes de Judá lamentarían haber buscado refugio en aquellos que no podrían salvarlos de la opresión asiria. Y entonces, a pesar de mis esfuerzos por fortalecer y proteger Jerusalén a través de medios humanos, Sennacherib inició el asedio a la ciudad. Jerusalén estaba acorralada, como un pájaro en una jaula, con todas las salidas bloqueadas y el abastecimiento cortado. Era una situación desesperada, y el asedio nos mostraba claramente el mensaje del Señor. Nuestra verdadera salvación y seguridad solo podrían venir de nuestra plena confianza en Él, no en alianzas terrenales. Ante la inminencia del asedio, era crucial que todos dentro de Jerusalén estuvieran preparados. La supervivencia dependía de abastecerse adecuadamente con alimentos y agua.
Obtuvimos comida a través de métodos tradicionales de conservación, secando, salando y almacenando lo que pudiéramos. Un pozo dentro de los muros de la ciudad garantizaba nuestro suministro de agua, una necesidad vital visto que el hambre era un arma brutalmente eficaz usada por los sitiadores para forzar una rendición. Cuando las defensas de un castillo eran sólidas, los atacantes a menudo optaban por un asedio prolongado, esperando que el hambre desgastara a los defensores. No era raro que los sitiados, ante la escasez de suministros, recurrieran a medidas extremas como consumir caballos, perros y gatos. En última instancia, el hambre podría forzar a los defensores a abandonar sus fortificaciones, entregándolas a los invasores. El asedio también traía desafíos logísticos significativos para los atacantes. Mantener un ejército lo suficientemente grande como para cercar un gran castillo y proporcionarle comida y armamento era una tarea onerosa. Frecuentemente, los agricultores locales eran coaccionados a vender sus productos al ejército a precios bajos. En medio de esta lucha estratégica, Sennacherib envió a sus más altos oficiales, el Tartán, el Rabsaris y el Rabsaqué, este último un comandante de campo de alta jerarquía del ejército asirio, de Laquis a Jerusalén con un gran contingente militar. Ellos subieron nuestra montaña y se posicionaron estratégicamente junto al acueducto del depósito superior, un punto crucial, pues controlar el acceso al agua significaba dominar la vena vital de la ciudad durante el asedio. El Rabsaqué, representando el poder asirio de Sennacherib, demostró un control formidable al estacionarse cerca de nuestro suministro esencial de agua. En respuesta, 3 de mis principales oficiales fueron a su encuentro. Eliakim, el supervisor del palacio, Sebna, el escriba, y Joá, hijo de Asaf, el secretario. Ellos enfrentaron la amenaza asiria con valentía, representando la última línea de defensa diplomática de Jerusalén en un momento de crisis desesperada. La situación en Jerusalén se tornó cada vez más tensa. Los esfuerzos para apaciguar a Sennacherib con tributos habían fracasado y ahora él estaba decidido a destruirnos. Ante esta amenaza inminente, tomé medidas urgentes para preparar la ciudad para el asedio. Ordené que el flujo de agua de los manantiales externos fuera desviado por un túnel hacia el interior de la ciudad, garantizando así nuestro suministro vital de agua. También reforcé las defensas, reparando y elevando los muros y torres rotos, preparándonos para la resistencia. En este contexto de creciente presión, el Rabsaqué lanzó un desafío directo a mi liderazgo y a la confianza del pueblo. Él se burló de nuestra esperanza y cuestionó: ¿en qué confías que permaneces tan obstinadamente desafiante? Tus palabras son vacías. ¿Quién te da fuerza para resistir al gran rey de Asiria? Depositas tu confianza en Egipto, un apoyo tan frágil como un junco que al menor peso se rompe y hiere a quien en él se apoya. A pesar de estas amenazas, había una lógica en buscar apoyo de Egipto. Parecía la única nación capaz de ofrecer alguna resistencia contra el avasallador poder asirio. Sin embargo, cuando Egipto intentó intervenir, su ejército fue rápidamente derrotado en el Tequé, un evento del cual el propio Rabsaqué estaba al tanto y utilizó para minar aún más nuestra confianza. El Rabsaqué también intentó sembrar dudas sobre mi liderazgo religioso, señalando las reformas que había implementado en Judá. Insinuó que al remover los altares y lugares de adoración dispersos por el reino, había alienado a parte de nuestro propio pueblo y cuestionó la validez de nuestra devoción exclusiva al altar de Jerusalén. ¿No es Él, el Señor, cuyos altares Ezequías ha quitado, ordenando que adoréis solo en Jerusalén? Este enfrentamiento con el Rabsaqué no era solo una batalla por Jerusalén, sino también una prueba de nuestra fe y convicción. Desafió las bases de nuestra confianza en Dios, intentando hacernos dudar de la sabiduría de las reformas que había buscado por fidelidad a las instrucciones divinas.
Fue un momento crucial, donde la fe y la política se entrelazaron inextricablemente en el destino de nuestro pueblo. La situación en Jerusalén se volvía cada vez más desesperada. El Rabsaqué, confiado en la superioridad militar asiria, manipulaba nuestra fe para sembrar dudas y desánimo. Alegaba que las reformas religiosas que había implementado habían ofendido al propio Dios de Israel, argumentando que la centralización del culto en un único lugar, en lugar de ser una medida de fidelidad, era motivo de ira divina. Mira todos los lugares donde la gente adoraba, y ahora solo queda uno. Más siempre es mejor, decía él, sugiriendo que Dios estaba descontento con mi liderazgo. El Rabsaqué era un maestro en guerra psicológica. Sabía que podría atacar Jerusalén directamente, pero prefería que nos rindiéramos por miedo o desesperación sin necesidad de un combate prolongado. Con esta estrategia propuso un acuerdo burlón. Ofrecía 2000 caballos, ironizando que incluso así no seríamos capaces de enfrentar al menor de sus siervos, subrayando nuestra supuesta dependencia inútil de Egipto para obtener carros y jinetes. La audacia del Rabsaqué alcanzó su ápice cuando afirmó estar actuando por mandato divino. ¿No vine a este lugar para destruirlo sin la aprobación del Señor? Dios me dijo que te destruyera. Esta afirmación era un intento de justificar sus acciones agresivas como la voluntad de Dios, colocándonos en una posición donde la resistencia parecería no solo fútil, sino también contraria a los designios divinos. Este discurso fue pronunciado abiertamente, de modo que no solo los líderes, sino todo el pueblo de Jerusalén, que estaba sobre las murallas, lo oyera. El mensaje del Rabsaqué era claro. Nuestra derrota era inevitable y cualquier resistencia sería inútil. Este momento era extremadamente desafiante para mi gobierno y para la moral de nuestro pueblo, que escuchaba, temeroso y abatido, las palabras del enemigo diseñadas para desmantelar nuestra última esperanza de resistencia. Mientras la tensión aumentaba en Jerusalén, la desesperación comenzaba a extenderse entre mi pueblo, exacerbada por la táctica cruel del Rabsaqué de hablar en hebreo para que todos los presentes en la muralla entendieran sus amenazas. Los líderes de Jerusalén, conscientes del peligro que esto representaba, suplicaron al Rabsaqué que se comunicara en arameo, una lengua que nosotros entendíamos, pero que no era comprendida por la mayoría del pueblo. Esperaban así evitar que las palabras del Rabsaqué aumentaran el miedo y el desánimo entre la población. Sin embargo, el Rabsaqué rechazó arrogantemente esta petición, declarando que su mensaje estaba destinado exactamente a aquellos que sufrían en las murallas, destacando cruelmente el sufrimiento extremo que enfrentarían, llegando al punto de mencionar que tendrían que consumir sus propios excrementos y beber su propia orina durante el asedio. Ese era su juego, esparcir el terror, para debilitar la resistencia mediante la desmoralización. Luego, con una audacia implacable, el Rabsaqué levantó su voz para que todos en la ciudad escucharan, proclamando el mensaje del rey de Asiria. Intentó minar la liderazgo y la fe del pueblo en mí y en nuestro Dios, diciendo: «No dejen que Ezequías los engañe, pues él no podrá librarlos. No confíen en él cuando dice que el Señor nos librará. Esta ciudad será entregada al rey de Asiria». Además, ofreció una promesa seductora si nos rendíamos, la oportunidad de vivir en paz hasta ser llevados a una tierra comparable a la nuestra, rica en recursos y prosperidad. Esta era una tentativa de romper nuestra voluntad de luchar, sugiriendo que la sumisión traería menos sufrimiento que la resistencia. La pregunta retórica final del Rabsaqué: si algún dios de otras naciones había conseguido salvar su tierra de las manos del rey de Asiria, estaba diseñada para sembrar dudas sobre la eficacia de nuestro Dios, intentando convencer al pueblo de que resistir era inútil. El discurso del Rabsaqué no era solo una declaración de guerra, sino un intento calculado de minar la fe y la liderazgo en Jerusalén.
Buscaba glorificar las fuerzas asirias mientras sembraba dudas y desesperanza entre el pueblo de Dios. Su retórica estaba saturada de terror psicológico, diseñada para convencer al pueblo de que la rendición no solo era inevitable, sino extrañamente ventajosa, dadas las circunstancias. Mencionó las políticas asirias de reasentamiento forzado, una estrategia brutal para diluir la identidad y quebrar el espíritu de los pueblos conquistados. Al reubicar a los ciudadanos de naciones subyugadas en tierras extrañas, los asirios pretendían prevenir rebeliones y mantener el control sobre vastos territorios. Sin embargo, el Rabsaqué pintó ese destino cruel como si tuviera beneficios, intentando hacer que la idea del exilio sonara menos amenazadora. También desafió abiertamente la eficacia del divino, cuestionando dónde estaban los dioses de otras naciones que habían caído bajo el yugo asirio. ¿Dónde están los dioses de Hamad, Arpad, Sefarbaim, Hena e Iba? ¿Lograron salvar Samaria?, preguntó, usando el pasado de conquistas asirias para sembrar dudas sobre la capacidad del Señor de proteger Jerusalén. Esta táctica era un golpe directo contra nuestra creencia de que seríamos una excepción, salvados de las manos del invasor. Frente a tales provocaciones, ordené al pueblo que se mantuviera en silencio. Sabía que cualquier intento de argumentación no solo sería inútil, sino que podría reforzar la manipulación del enemigo. A veces, la respuesta más poderosa al mal es el silencio, un espacio para que la fe persista intacta y fuerte. La defensa de Jerusalén trascendía las barreras físicas como murallas y torres. El verdadero núcleo de nuestra resistencia yacía en el espíritu indomable de nuestros soldados y en la firmeza de nuestro pueblo. Cuando Eliakim, Sebna y Joá, desolados y con las vestiduras rasgadas, una señal de duelo profundo y desesperación, vinieron a mí para relatar las amenazas del Rabsaqué, el peso de la situación me golpeó con fuerza total. Yo también rasgué mis vestiduras en señal de duelo y me cubrí con cilicio, un tejido áspero que simbolizaba nuestra aflicción y humildad ante las adversidades. Luego entré en la casa del Señor, buscando refugio y consuelo en la presencia divina. El acto de rasgar las vestiduras y vestir cilicio es profundamente simbólico, tradicionalmente reservado para momentos de duelo extremo, como la pérdida de un ser querido. Para mí, representaba el duelo por la libertad y seguridad de Jerusalén, ahora amenazadas por la inminente conquista asiria, la realidad de que ciudad tras ciudad caía ante Sennacherib y las largas filas de deportados ya se encaminaban hacia un exilio amargo, reforzaba la gravedad de nuestra situación. En ese momento de desesperación profunda, sabía que solo la intervención divina podría salvar Jerusalén del destino que se avecinaba. Con el corazón pesado, envié a Eliakim, Sebna y a los ancianos de los sacerdotes, todos también vestidos con cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amoz. Llevaban nuestro ruego por ayuda y orientación, pues reconocíamos que, por nuestras propias fuerzas, estábamos desamparados. Con el peso de Jerusalén sobre mis hombros, envié un mensaje a Isaías a través de mis mensajeros. Era un momento de extrema angustia y humillación para nuestro pueblo. La analogía que usé para expresar nuestra situación desesperada fue poderosa. Era como si los niños estuvieran listos para nacer, pero no hubiera fuerzas para traerlos al mundo. Ese era el retrato de nuestra impotencia ante el inminente asedio asirio. En el mensaje expresé la esperanza de que el Señor Dios escuchara las blasfemias de Rabsaqué, que insultó y desafió al Dios vivo, y que Él, en su justicia, reprendiera estas ofensas. Pedí que Isaías orara por los remanentes de Judá, aquellos que aún resistían en medio de la tormenta. Lo que buscábamos era una intervención divina, una señal de que incluso las palabras cargadas de veneno y desdén de Rabsaqué no pasarían sin consecuencias. El ultraje del enemigo, por ser tan blasfemo y despectivo, tal vez fuera precisamente lo que nos salvaría, pues provocaría la ira y la acción de Dios.
Cuando mis mensajeros llegaron a Isaías, el profeta ya estaba listo con una respuesta que solo podría venir de alguien que hablaba en nombre del Señor. Isaías transmitió un mensaje divino de aliento. No tengas miedo de las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria blasfemaron contra mí. La promesa que siguió era audaz y directa. Dios pondría un espíritu en Rabsaqué que lo haría regresar a su tierra, donde encontraría su fin por la espada. Esta profecía no era solo un mensaje de consuelo, era una prueba de la propia verdad de Isaías como profeta del Señor. La previsión era clara y concreta. O sucedería como Isaías había dicho, o no. Pronto se vería si él era un verdadero profeta o no. Las palabras de Isaías, llenas de promesa divina, trajeron consuelo a mi corazón. Reafirmaron que las amenazas de Rabsaqué, por más aterradoras que fueran, eran solo palabras. A medida que la crisis se intensificaba, la comunicación divina a través del profeta Isaías se volvió aún más crucial. Dios confirmó que había escuchado las blasfemias proferidas por Rabsaqué, tomando las ofensas de manera personal. Esto reforzó la creencia de que no estábamos solos en nuestra lucha. El propio Dios veía las acciones y las palabras de los asirios como una afrenta directa a él. En medio de estos eventos turbulentos, Rabsaqué regresó a su rey, que ahora combatía contra la ciudad de Libna en Judá. Esta maniobra ocurrió justamente cuando una fuerza egipcia, liderada por un monarca etíope, avanzaba desde el sur, un desarrollo que muchos en Judá, y ciertamente los asirios, veían como una amenaza significativa. La presencia de estas tropas era la intervención egipcia que tantos esperaban y que Sennacherib temía. Sin embargo, contrariamente a las esperanzas de muchos, la situación evolucionó de manera que aún reflejaba la profecía de Isaías. Mientras los eventos militares se desarrollaban, los asirios intentaron minar mi resolución y la fe del pueblo de Judá, enviando una carta que repetía sus amenazas anteriores y burlas. En la carta, Sennacherib provocaba, cuestionando la protección divina y comparando nuestro Dios a los dioses impotentes de las naciones que él había conquistado anteriormente. Listaba las naciones y ciudades destruidas, Gozán, Harán, Resef y Telasar, además de los reyes de Hamate, Arpad y Sefarbaim, como ejemplos de su supuesta superioridad invencible. Al recibir la carta amenazadora de Sennacherib, no dudé en buscar el refugio y la orientación del Señor. Subí a la casa del Señor y en un gesto simbólico de sumisión y súplica, extendí la carta delante de él, como si presentara no solo el documento, sino toda nuestra situación a los pies de Dios. Ante el altar en oración clamé, «Oh Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, tú eres el Dios, el único de todos los reinos de la tierra, el creador de los cielos y la tierra. Oh Señor, inclina tu oído y oye, abre tus ojos y ve. Escucha las palabras blasfemas de Sennacherib, que envió su desafío al Dios vivo». Reconocí la dolorosa verdad de que los asirios habían, de hecho, devastado muchas naciones y arrojado sus dioses al fuego. Sin embargo, esos dioses eran falsos, meras obras de manos humanas, hechos de madera y piedra, incapaces de salvar a quienes confiaban en ellos. Pudieron ser destruidos porque no poseían poder ni vida. En mi oración, supliqué fervorosamente, «Ahora, oh Señor nuestro Dios, te pido que nos salves de su mano, para que todos los reinos de la tierra reconozcan sin duda que tú, solo tú, oh Señor, eres Dios». La respuesta del Señor a mi oración fue transmitida por Isaías, hijo de Amoz, trayendo un mensaje divino de poder y promesa. El Señor habló directamente contra Sennacherib, rey de Asiria, destacando la presunción con la que había desafiado al pueblo escogido de Dios. El mensaje comenzó con una figura de lenguaje fuerte donde la Virgen hija de Sión, una personificación de Jerusalén, despreciaba y se burlaba de Sennacherib. Esta imagen simboliza la resistencia y el desdén de Jerusalén ante las amenazas asirias.
El Señor cuestionó a Sennacherib sobre a quién pensaba que estaba insultando y blasfemando. Era contra el Santo de Israel que él levantaba la voz y la altivez. Dios reveló cómo Sennacherib se jactaba de sus conquistas, proclamando haber alcanzado los lugares más remotos y exuberantes, como el Líbano, cortando sus altos cedros y excelentes cipreses, y alegando haber secado los ríos de Egipto con la planta de los pies. Sin embargo, el Señor aclaró que todas esas hazañas fueron permitidas por él, parte de un plan divino de larga data, no méritos del rey asirio. Dios afirmó que Sennacherib era meramente un instrumento en sus manos, utilizado para transformar ciudades fortificadas en ruinas. La arrogancia del rey, que llegó a los oídos de Dios, resultaría en su humillación. Dios prometió poner un anzuelo en su nariz y un freno en sus labios, trayéndolo de vuelta a Asiria por el mismo camino por donde vino. Además, el Señor proveyó una señal para mí, Ezequías, y para el pueblo de Judá. En los próximos 3 años experimentaríamos un renacimiento natural y agrícola como señal de la restauración divina. En el primer año comeríamos de lo que creciera por sí solo, en el segundo de lo que surgiera voluntariamente, y en el tercer año sembraríamos y cosecharíamos, plantaríamos viñas y comeríamos sus frutos. Esto simbolizaba que a pesar de la devastación, Judá se recuperaría, echaría raíces profundas y florecería nuevamente. Finalmente el Señor garantizó que Sennacherib no invadiría Jerusalén. No lanzaría una flecha, no se acercaría con escudo ni levantaría asedio contra ella. Dios prometió proteger Jerusalén por su propio nombre y por el amor a su siervo David. Aquella noche decisiva, un evento milagroso selló el destino del ejército asirio. El ángel del Señor asestó un golpe devastador, exterminando a 185.000 soldados mientras dormían. Al amanecer, lo que quedó fue un campamento lleno de muertos, una visión que sorprendió incluso a los sobrevivientes. Ese formidable ejército, que parecía invencible e imparable, fue aniquilado sin que una sola flecha fuera disparada contra Jerusalén. Esta intervención divina destacó un contraste poderoso. Mientras reorganizar los corazones y mentes de su pueblo resultó ser un desafío para Dios, enviar un ángel para derrotar a un ejército formidable fue una tarea sencilla. La defensa de Jerusalén no dependió de murallas o armas, sino del poder sobrenatural de Dios, quien cumplió exactamente lo que había prometido a través del profeta Isaías. A pesar de la humillante derrota, Sennacherib partió aún lleno de orgullo. Regresó a Nínive, incapaz de admitir la derrota completa. Su corazón estaba tan inflado de arrogancia que mandó grabar un disco celebrando sus conquistas en Judá, a pesar del evidente fracaso en capturar Jerusalén. Esta negación solo resaltaba su incapacidad para reconocer la soberanía del Dios de Israel. Finalmente, el orgullo de Sennacherib fue la causa de su trágico fin. Mientras adoraba en su templo, fue asesinado por sus propios hijos, Adramelech y Sarecer, quienes luego huyeron a tierras arameas. Esaradón, otro de sus hijos, asumió el trono en su lugar. En el apogeo de una victoria aplastante contra los asirios, enfrenté una batalla personal que desafió mi propia existencia. El mismo Dios que había demostrado su fuerza al destruir a un ejército enemigo, ahora parecía decidido a poner fin a mi vida. Estaba gravemente enfermo, tan cerca de la muerte que el profeta Isaías fue enviado a mí con un mensaje terrible: pon en orden tu casa, porque morirás y no vivirás. Para muchos, esta noticia sería el fin, pero yo no estaba listo para aceptar mi destino sin luchar. Volviéndome hacia la pared, oré fervientemente al Señor. Le recordé mi fidelidad, de cómo había andado en verdad y con un corazón sincero, haciendo lo que era bueno a sus ojos. Lloré amargamente, no delante de los hombres, sino en una conversación íntima con Dios. Dios, en su infinita misericordia, escuchó mi súplica. Isaías regresó con un nuevo mensaje:
He oído tu oración, he visto tus lágrimas, seguramente te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré 15 años a tus días. El remedio fue simple, un emplasto de higos que aplicaron sobre mí y que facilitó mi recuperación. Esa experiencia fue transformadora. Dios no solo me dio 15 años más de vida, sino también la perspectiva de que cada uno de esos años era un regalo precioso. Saber que tenía un tiempo definido restante me impulsó a vivir con un propósito renovado, a valorar cada momento y a gobernar con sabiduría y compasión. Estas experiencias, la victoria divina sobre los asirios y mi curación milagrosa, no solo fortalecieron mi fe, sino que también reforzaron mi convicción de que Dios está en control de todo, desde los destinos de las naciones hasta los días de la vida de un rey. Soy Ezequías, y esta es mi historia de fe, milagros y la misericordia redentora. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. De Dios.